todos su presencia en este seminario extraordinario que va a estar a cargo del doctor Josué David Mota Morales, del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, CEFATA UNAM. El doctor Josué Mota es egresado del CIDESTAP, Unidad Querétaro, donde obtuvo el título de doctor en Ciencias con especialidad en materiales en 2012. Ha realizado estancias postdoctorales en Francia, en la Universidad de Le Mans, y en Estados Unidos, en Louisiana State University, esta última bajo el auspicio de la Fundación Fulbright. En 2015 se hizo acreedor a una cátedra de CONACYT en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada, Baja California, y desde enero de 2017 es investigador asociado C de tiempo completo en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada en la UNAM, Campus Juriquilla. Es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Polimérica de México y miembro del SNI nivel 1 desde 2014. Es coautor de más de 40 publicaciones en revistas internacionales y un capítulo de libro. Tiene un índice H de 16 y ha presentado ponencias en más de 40 conferencias internacionales en México y el extranjero. Actualmente su línea de investigación se enfoca en la aplicación de química verde para la síntesis de materiales poliméricos y nanocompósitos macroporosos con jerarquía usando emulsiones altamente concentradas, tomando ventaja de estrategias que involucran deep eutectic solvents, líquidos eutécticos, biomasa y emulsiones altamente concentradas. Le agradecemos y hoy nos va a hablar de química amorfosa en líquidos eutécticos para la síntesis de partículas en isótopos de oro. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, Eden. Muchas gracias y ustedes por eso. Bueno, pues hoy les voy a hablar sobre un tema que ha estado un poco en el cajón esperando a que lleguen estudiantes brillantes para que puedan sacar los últimos resultados en una publicación. Pero a partir de que Eden fue al Centro de Física Aplicada, le invitamos a dar una conferencia y empezamos a platicar, pues dimos la oportunidad de poder a lo mejor establecer una colaboración, y es por eso que me gustaría compartirles lo que hemos estado trabajando sobre este tema y ver si podemos pues volver a reactivar esta línea de investigación, ¿no? Entonces, les comento un poco. Esto surgió en el 2015 y surgió un poco para explorar posibilidades de algo que en términos sintéticos es muy fácil, ¿no? Y luego tiene un montón de ventajas en la cuestión de química, como ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, entonces, voy a empezar esta plática hablando un poco sobre anisotropía, que ustedes como centro de óptica y seguramente habrá muchos físicos, pues saben muy bien. La anisotropía es estas características que tiene la materia de presentar propiedades dependiendo de la dirección en la que se mide, ¿no? Entonces, en el campo de la nanotecnología, la anisotropía pues, se ha vuelto mucho más importante de lo que se pensaba en un inicio, pues porque se ha descubierto que muchos de los fenómenos interesantes que ocurren en la interfaz de materiales con otro tipo, nanomateriales con otro tipo de materiales, pues dependen de algún tipo de sitios que se llaman como hotspots, o sitios en los cuales hay defectos en la estructura cristalina que dan lugar a interacciones con la luz o con campos electromagnéticos muy interesantes. Entonces, pues desde el punto de vista sintético ha sido un reto estar tratando de controlar cómo podemos tener estructuras anisotrópicas a nanoescala, ¿sí? Entonces, pues de la última década y los últimos par de décadas ha habido un montón de estrategias dirigidas a saber qué tipo de factores influyen en que una nanopartícula crezca, no de forma esférica, sino a lo mejor con algún tipo de morfología específica, por ejemplo, icosaedros, o cubos, o distintos tipos de morfologías, ¿sí? Cada una después se ha estado estudiando para diferentes aplicaciones, ¿no? Sobre todo cuestiones de sensing, ¿no? o de interacción con energía electromagnética. Entonces, de la información que se tiene hasta ahora, se sabe, por ejemplo, que hay ciertos tipos de sustancias que selectivamente tienen interacción con ciertas caras cristalográficas de nanopartículas en crecimiento. Y esto se ha tomado como punto de partida para poder dirigir el crecimiento de partículas, pero desde el punto de vista cinético, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la plata, el plano 100 pues tiene una fuerte interacción con un polímero que se llama poliviniliterledona, que es ampliamente usado para controlar partículas. Por otro lado, pues planos, por ejemplo, como el 1,1 de la plata, tiene interacción preferencial ahora con otra molécula más pequeña, que es por ejemplo, el citrato, y entonces bajo la combinación de ambas, pues hay un montón de
de morfologías que pueden ser posibles, ¿no? Todo esto en solución acuosa, por supuesto. Luego ha habido un poco más de pasar de prueba y error, ¿no? Tratando de aumentar la concentración de algo, o aumentar la presencia de algún compuesto que pueda selectivamente controlar el crecimiento de alguna cara, a estudios mucho más fundamentales. Y lo que se ha visto es que, pues, como cualquier proceso que ocurre en química acuosa, pues hay dos fenómenos importantes, ¿no? Fenómenos controlados cinéticamente, es decir, uno puede hacer un proceso muy lento, de modo que dé lugar a que procesos que son más rápidos prevalezcan sobre el mecanismo, o se puede jugar con qué es lo que la termodinámica intrínseca del sistema, ¿no? Entonces uno puede controlar qué elementos son los que están ahí en ese sistema, reduciendo cationes metálicos a átomos metálicos para poder también controlar la morfología. Al final el juego dentro de estos dos, entre la parte cinética y la parte termodinámica, pues es lo que ha dado lugar a una infinidad de variedad de partículas, ¿no? Uno de los retos de estas nanopartículas y de toda la gente que trabajamos con nanotecnología es tratar de escalar, que las propiedades que podemos tener en nanopartículas puedan ocuparse en cosas que sean realmente útiles. Uno no va a ocupar un par de partículas o, no sé, una decena de ellas. Uno quiere tener estas incorporadas en un bulto. Y la clave para hacer esto, pues, es evitar que se aglomeren, ¿no? O sea, si las características de un material dependen en que presentan esas características por estar precisamente en tamaño nanométrico, pues tú quieres que se mantengan así. Y entonces la presencia de ciertas moléculas que eviten que se aglomeren, pues es crucial, ¿no? Entonces, desarrollar métodos para funcionalizar partículas a la par que sirven para dirigir su crecimiento, pues es algo que se ha dedicado mucha gente durante mucho tiempo. Y aquí es donde entramos la gente que trabajamos con líquidos que son nuevos, ¿no? O que son alternativas a los ya existentes. Entonces, hablo sobre la green chemistry, pues porque es algo que pues no solamente está de moda, sino ha surgido como una necesidad de producir procesos que, pues, estén más conscientes de la producción de desperdicios y cuestiones de incorporar cosas que la naturaleza ya nos provee. Sí, entonces, bajo este concepto, por ahí del 2003, ya estaba un poco en el tema de la investigación y un poco en la industria la cuestión de líquidos iónicos. Entonces, no sé si ustedes estén algo familiarizados con líquidos iónicos, pero les comento rápidamente que un líquido iónico es una sal fundida a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, el tamaño de los iones y su estructura es tal que no empacan en un sistema cristalino, ¿no? Y entonces a temperatura ambiente, pues, están en estado líquido, ¿no? Las interacciones que hay entre ellos no son suficientes para mantenerlas en sitios de una red. Entonces, bajo esta idea de aniones y cationes que son muy voluminosos y asimétricos, del doctor Andrew Abbott en Reino Unido, empezó a investigar sobre cómo se podía diversificar la estructura de un líquido iónico teniendo no solamente cationes y aniones, sino teniendo un segundo componente que no estuviera cargado. Y al final, él lo que quería es tener un líquido que condujera electricidad, ¿no? Que tuviera iones y que fuera un electrolito, pero que también tuviera las características de un líquido iónico, como son presión de vapor despreciable. Entonces, él lo que acabó esto es en sistemas bifásicos, ¿no? De ahí viene la parte del eutéctico, ¿no? O sea, la gente que ha llevado cursos a lo mejor de ingeniería de materiales sabe que en un diagrama de fases binario, cuando se mezclan dos componentes y se genera un punto de fusión menor al de sus componentes individuales, eso se le llama punto eutéctico. ¿Sí? La característica principal de estos nuevos líquidos, de los que voy a hablar a partir de ahora, que se han denominado deep eutectic solvents, o más correctamente deep eutectic systems, ¿sí? Son mezclas binarias. Ahora se puede extender a más componentes, pero originalmente son mezclas binarias en las cuales su mezcla produce un nuevo sistema que funde incluso a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, tomemos el ejemplo más clásico, que es cloruro de colina. Les sonará la parte de colina como algo biológico, y efectivamente ahorita ahondo más en eso. Y urea, ¿no? Que es un compuesto muy conocido en la agricultura. Entonces, cuando se mezclan, bueno, el cloruro de colina tiene un punto de fusión de 300 grados centígrados, la urea tiene un punto de fusión de 133 grados. Entonces, ambos son sólidos a temperatura ambiente. Cuando se mezclan estos dos, con un poco de calentamiento, un poco de agitación, aquí hay un montón de protocolos que se han estado describiendo, lo que se forma es un líquido que funde a 12 grados centígrados.
Entonces, lo más importante que llama aquí la atención es que tú partes de dos sólidos que funden a muy alta temperatura y acabas con un líquido. Y esto es tal cual como se oye, o sea, tú empiezas con dos sólidos, los agitas y eventualmente empiezan a fundir hasta que producen un líquido homogéneo, transparente y muy viscoso. Este líquido tiene iones que provienen del cloruro que está en la sal y el catión que está en la sal cuaternaria de amonio, que es el colina, y una molécula neutra. Entonces, bueno, pues esto ha iniciado toda una nueva área de química no acuosa, porque estos líquidos pueden disolver cosas que el agua y los solventes orgánicos comunes no pueden hacerlo. Encima, bueno, pues son ventajosos sobre los líquidos iónicos porque son mucho más baratos. Por ejemplo, la tonelada de cloro de colina se sirve para alimentar a pollos, cuesta $350. La tonelada de urea, pues por ahí $250, y esto es más o menos lo que cuesta una tonelada de etanol, ¿no? Esos compuestos, pues como les digo, son productos que se pueden obtener tanto en la naturaleza o si no, se pueden biodegradar fácilmente. Ahora, en la cuestión fundamental de por qué sirven como disolventes, ha sido muy fenomenológico todo, ¿no? Ha sido descubrimiento de dos cosas que se pueden mezclar para formar líquido. Y de aquí ha habido mucha gente tratando de hacer un poco de prueba y error, a ver qué líquidos son los que se pueden formar con diferentes componentes y ver qué características tienen, ¿no? Eso es un poco como ha pasado durante los últimos 6 años. Pero a partir del 2014 y demás, hubo mucha gente del área de físico-química tratando de entender qué pasaba ahí. Y no fue sino hasta el 2016, ¿no? Que personas del Reino Unido, utilizando técnicas como dispersión y dispersión de neutrones, pudieron llegar a la conclusión de que este tipo de líquidos son compuestos supramoleculares. La cantidad de compuestos que pueden hacer estos líquidos es muy diversa, ¿sí? Si en los líquidos iónicos se habla de que puede haber 10 a la 15 y demás, bueno, pues en este caso, en los deep protected solvents, no solamente tenemos líquidos que se forman por relaciones molares 1 a 1 entre catión y anión, sino aparte tenemos un componente neutro que puede variar su proporción, con lo cual pues se estima que la cantidad de líquidos posibles bajo este esquema es de 10 a la 30 o algo por ahí, ¿no? O sea, es muy grande. ¿Qué ventajas? Bueno, les comenté que tiene muchas ventajas sobre los líquidos iónicos y sobre los solventes orgánicos o agua, que son disolventes comunes. Uno de los más importantes es que puede disolver cosas que el agua no. Por ejemplo, disuelve óxidos metálicos, ¿sí? Y la situación es que el método de solvatación es muy distinto al del agua. El agua es una molécula que tiene tiene la parte del oxígeno que es electronegativa, ¿no? Y la parte del oxígeno que es electropositiva, y la misma molécula puede hacer ensambles o esferas de solvatación tratando de pues minimizar la energía de un sistema, ¿no? Y entonces puede hacer soluciones muy fácilmente con compuestos iónicos. Sin embargo, para óxidos es muy complicado. La situación con este tipo de complejos supramoleculares es que puede alojar sustancias dentro de estos complejos supramoleculares tratando de solvatarlos, pero de una manera no clásica, ¿sí? Y entonces al final puede disolver cosas en alta concentración y que no se puede disolver en agua. Y un ejemplo es el cobre. El cobre en un líquido, bueno, en diferentes líquidos eutécticos con diferente composición, pues puede estar incluso en diferentes estados de oxidación. Y eso pasa lo mismo con el vanadio, con el cobalto y con varios tipos de metales de óxidos, de óxidos metálicos, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene esto importancia dentro del contexto de lo que les estaba hablando? Pues porque si tenemos un líquido que tiene presión de vapor despreciable, tiene alta viscosidad y tiene iones ahí presentes, y puedes disolver cosas ahí, pues entonces es bien factible reducirlas después y generar morfologías metálicas de las sales metálicas originalmente disueltas con morfología variada, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esto ha sido un área que ha estado creciendo desde el 2014 por ahí, bueno, un poco antes, es 2012, 2013. Entonces lo que se ha logrado es una variedad de morfologías partiendo de disolver cosas que en agua es muy complicado en estos tipos de líquidos, ¿no? Se han hecho, por ejemplo, nanopartículas de óxido de zinc, nanopartículas de sulfuro de plomo, nanopartículas, por supuesto, de oro, de plata, de platino, se han estudiado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, algo que nosotros vimos cuando estaba yo trabajando con estos líquidos para hacer polímeros fue que aparentemente era muy fácil disolver sales metálicas, ¿no? Y en el grupo en el que estaba yo en el Silvestar había gente tratando de hacer nanopartículas de oro y tenían muchísimos problemas para controlar su morfología, ¿no?
tenían la temperatura, la cantidad de citratos, si utilizaban PVP, si utilizaban polidruro de sodio, etc. Tenían muchos problemas, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió que, pues, si yo trabajaba con esos líquidos, pues alguien pudiera hacer algún proof of concept de qué pasaba con estos. Y resulta que en ese año sale este paper muy interesante de un grupo en China, el Dr. Song, y lo que ellos obtuvieron fue estas pequeñas nanoestructuras en forma de estrella planas, ¿no? Parecían como hechas con litografía, lo cual me asombró a mí en el estrella. Y lo que hacen es una caracterización sumamente detallada, microscópica, microscopía electrónica de barrido, para ver qué planos son los que se están formando a partir de la reducción sin semillas en este tipo de líquidos iónicos, todo este tipo de líquidos sintéticos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que ellos concluyen es que hay una serie de steps aquí a lo largo del contorno de esas estrellas que pues son unos inusuales en nanopartículas esféricas, ¿no? Tienen planos, por ejemplo, 772, que son muy extraños de ver en nanopartículas esféricas. Y bueno, la explicación de por qué ocurre esto se mantuvo un poco como, o la mantuvo un poco como oscura, ¿no? No porque quisiera, sino porque en realidad era muy complicado entender qué pasaba ahí. Se fijan, este paper fue de 2008 y la estructura líquida de estos líquidos, para la redundancia, pues surgió hasta el 2016. Entonces, durante todos estos años, un montón de gente estuvo haciendo experimentos tratando de variar cosas que impactaran en la temperatura, en la viscosidad o en la velocidad de reacción en ese tipo de sustancias. Entonces fue cuando nosotros empezamos a trabajar con polímeros. Se nos ocurrió, si estos líquidos dependen, su viscosidad depende grandemente de la temperatura, porque son enlaces hidrógenos los que forman esos complejos, pues entonces debe de ser muy fácil variar la morfología de cosas variando la temperatura y por tanto la viscosidad. Si cambia la viscosidad, cambia todo el transporte de masa y también puedes estar afectando no solamente cuestiones termodinámicas, sino cinéticas. Y ese fue el punto de partida. Entonces, bueno, pues un poco, ¿no? Tenemos las dos partes, ¿no? Contribuciones cinéticas y contribuciones termodinámicas. Entonces lo que hicimos nosotros es utilizar el mismo protocolo que utilizó el Dr. Song, pero a diferentes temperaturas, y de hacerlo de manera sistemática. Y entonces lo que tenemos al final pues es un método de one step, o sea, tenemos todos los componentes de la reacción de reducción de oro en estos líquidos, lo tenemos en un medio que no tiene agua, por lo tanto pues, se puede trabajar a temperaturas muy altas, ¿no? 150 en comparación con el agua, 200, y no utiliza semillas, con lo cual pues, es más o menos fácil hacer ese tipo de cosas, y es escalable. Entonces le vamos a escalar un poco hasta, no sé, un poco de 300 mililitros, medio litro por ahí. Pero es más o menos fácil hacer esto. Entonces, el resultado es que variando la temperatura de reacción entre 30 y 120 grados, tenemos diferentes tipos de estructuras que todas tienen un característico que producen nanopartículas o partículas nanoestructuradas isotrópicas, ¿sí? En el rango desde 100 nanómetros hasta 700, incluso una micra. Algo que nos llamó mucho la atención es que el plasmón de superficie, si bien el coloide se observaba con colores estos distintivos de los coloides de oro, ¿no? Hay unos tonos morados y que en transmisión con la luz pues se ven así violáceos o azules y demás. Cuando hacíamos caracterizaciones por UV-Vis pues teníamos plasmones muy tenues, ¿no? Y algo que comenté después con él es que había una señal bien grande por acá que a nosotros no nos interesaba en ese momento y la verdad es que nunca pusimos atención, y es algo en lo que estamos dando de atención. Entonces, si se ve, es un crecimiento súper homogéneo. Esas muestras son por precipitación. Eso lo comento un poco después. Pero son muy homogéneas las cosas que se hacen, ¿no? Y pues se tienen estructuras de este estilo, ¿no? Algo importante por lo cual pues esta investigación tuvo el impacto que tuvo en aquel año fue que se logró extender la configuración plana en forma de estrella del Dr. Song a 3D, ¿no? Y entonces, pues, aun cuando la proporción de oro por hotspots es muy alta, ¿no? Porque son partículas muy invasivas, pues la idea de nosotros de reducir el tamaño se quedó ahí como una propuesta. Y entonces eso es en lo que planeamos en aquel tiempo intentar avanzar. Ahorita les enseño hacia dónde hemos avanzado, hasta dónde avanzamos, ¿no? Hicimos algún estudio de cómo crecen estas partículas. Teníamos dos opciones, ¿no? O bien se generan partículas en forma de semillas al inicio, que deberían ser, pues, en principio esféricas, pues a lo mejor
bajo el proceso normal de hacer nanopartículas anisotrópicas, algún tipo de defecto sería el punto de partida para el crecimiento de estos picos, por ejemplo. Pero lo que nos damos cuenta es que no, o sea, que las pequeñas semillas de menos de, bueno, aquí no está, pero de menos de 5 nanómetros ya son anisotrópicas, o sea, ya son pequeños triangulitos, pequeños formas geométricas, ¿no? que definitivamente después crecen, ¿no? Un poco de ripening y no sé, algún tipo de otros mecanismos de crecimiento, ¿no? Incluso crecimiento por sobre las semillas, ajá, y para dar finalmente este tipo de moléculas altamente ramificadas. ¿Sí? Hicimos un poco espectroscopía en el tiempo para ver si había algún tipo de patrón ahí y resulta que no, o sea, parece que todo es muy caótico y que al final de cuentas llega un punto en el que son tan grandes que ya no crecen, ya no hay más precursor de oro y todas eventualmente tienen aproximadamente el mismo tamaño. ¿Sí? ¿Qué pasa en medio? Pues siempre fue un problema, al menos verlo por espectroscopía ultravioleta visible, aunque de nuevo viene a cuenta lo que habíamos comentado antes, ¿no? O sea, hay un montón de factores, tanto cinéticos, por los cambios de viscosidad, los cambios de cómo va variando la concentración en el tiempo, y la parte termodinámica, es decir, cuál es el potencial de reducción del oro de estos líquidos. O sea, sabemos muy bien cuál es el potencial de reducción de todos los metales en agua. Con estos líquidos, bueno, pues siempre ha habido ahí una puerta abierta para hacer investigación fundamental. Lo que sí es que por rayos X siempre vemos la misma cantidad de planos cristalográficos creciendo de manera continua. Hicimos un poco de experimentos solamente exploratorios, variando porque la concentración de urea en el cloruro de colina, y lo que observamos es que también tiene un papel importante, ¿no? Y esto suena más o menos lógico. O sea, si el potencial de reducción del oro en estos líquidos depende de las especies químicas que hay alrededor, si cambia su proporción, cambia sus propiedades de disolvente y por supuesto deberías cambiar el potencial de reducción del oro, ¿no? Aparte de la viscosidad y aparte de todos los fenómenos cinéticos que puede haber ahí también. Entonces pues lo dejamos como un tipo de posibilidad, o sea, también puedes variar eso y también te dan cosas interesantes, ¿no? O sea, moléculas, partículas como estas, que pues son, no sé cómo se llaman, es un tipo de, es un lugar de ¿no? Entonces en resumen, pues lo que hemos estado teniendo son partículas de diferentes tamaños, de diferentes longitudes de los picos y también la posibilidad de hacer figuras geométricas un poco que no están extendidas. Y entonces empezamos nosotros a tratar de ver qué es lo que queremos saber. Queremos saber por qué pasa esto y cómo podemos utilizarlo para diseñar partículas con una geometría específica. Y entonces teníamos dos variables, ¿no? Una que ya hemos explorado, que era el efecto del compuesto neutro que se añade a la sal para hacer el complejo supramolecular, en este caso la urea. Y la otra era el efecto de la viscosidad como clave en la parte cinética y la presencia de iones cloruro. Y es que en el 2015 o 2016 empezaron a salir varios papers que hablaban sobre un rol preponderante del anión cloruro en el mecanismo de reducción de iones, de precursores de oro hacia las partículas que estaban en crecimiento. Entonces se nos ocurrió que el cloruro debería tener algún rol ahí importante. Desafortunadamente, ¿no? Lo que vimos después es que no había forma de variar alguna de esas variables y de manera independiente. Si cambiábamos el anión del ácido, pues teníamos puntas de diferentes formas, ¿no? De nuevo, algunas de esas partículas deben ser útiles para algo, ¿sí? Pero no podíamos atacar el problema de raíz, ¿sí? Otra cosa que también pues, salió a colación es que, como bien sabemos de química acuosa, ¿no? El pK del ácido cítrico pues, se ve influido porque está en un medio ácido y un medio básico, ¿no? Entonces pues, teníamos ahí ácido en un medio no acuoso, pero aún así pues, el ácido cítrico pues, se procuraba ¿no? Que era el que utilizamos para reducir el oro. Entonces, algo que después tomamos como dirección, dijimos, bueno, vamos a hacer otro tipo de aproximación, ¿no? Pues vamos a partir de semillas. Vamos a tratar de emular los estudios que se hacen en agua, donde para estudiar cuál es el efecto de los componentes que dirigen el crecimiento de una partícula, hay que partir de una partícula bien caracterizada de manera, desde el punto de vista cristalográfico. Entonces hay que partir, por ejemplo, de cubos, ponerlos en un líquido con un exceso de precursor y ver qué caras crecen.
Y sonaba muy bien, ¿no? Sonaba muy bien porque aquí empezamos a colaborar con el doctor Pepe Romo. Pepe Romo venía de trabajar en el grupo de Elis Marsan y él tenía perfectamente la técnica ahí a punto, ¿no? En agua, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en estos líquidos y empezamos a tener un montón de problemas, ¿no? Porque en principio pues estos cubos fue imposible hacerlos en el DES, bueno, en estos Detective Systems, pues porque todos los componentes para hacer estos cubos estaban pensados para hacerse en agua. Tratar de sacarlos del agua y hacerlos en una cosa que es un complejo supramolecular con un montón de especies fue terriblemente complicado. Bueno, al final entonces dijimos, vamos a hacer los cubos en agua y vamos a transferirlos al DES. Entonces sí iba siendo un poco más sencillo aparentemente, y luego tuvimos un problema de que los cubos ya no eran estables en el DES, ¿no? Porque, pues, no sé, o sea, no eran estables. Había precipitación, había aglomeración, y lo que pensamos es que cuando ustedes ven el tipo de surfactantes que estabilizan estas partículas, pues la parte del amonio que está aquí es igual que el componente catiónico del DES. Entonces lo que pensamos es que el DES funciona como un pequeño surfactante que empieza a meter ruido en toda la síntesis, ¿no? Entonces, algo que sí descubrimos con estos experimentos es que agregando un exceso de CETAC, cetiltimetilammonium chloride, en el Detective Systems pues puede generar un ambiente en el que cuando incorporamos los cubos del agua, estos ya son estables. Y eso es lo que observamos, ¿no? O sea, observamos que el plasmón que está aquí, esta señal, hay un pequeño shift, pero en el tiempo no disminuye, ¿no? Con lo cual pues los cubitos que son de color azul, tienen un color azul muy característico, pues no disminuyen el tiempo, a diferencia de cuando tienes polidinitrolidona, por ejemplo, o cuando no tienes nada, ¿no? O sea que la señal se cae en el tiempo de manera dura. Pues ya teníamos los cubos dentro del DES, dentro del sistema, y ahora queremos ver cuál es el efecto de agregar sobre esos cubos precursores de oro para que crezcan ciertas clases celulares, ¿sí? Y eso es exactamente en lo que va el trabajo ahorita. Hemos tenido algunos problemas para controlar, por ejemplo, la temperatura. No queremos saber si el ácido ascórbico y el ácido cítrico, cosas que utilizamos para poder reducir esto, es estable a temperatura ambiente y nosotros podemos empezar el experimento cuando nosotros queramos elevando la temperatura. Pero tenemos un poco de problemas porque la cinética de descomposición de estos ácidos carboxílicos empieza desde temperatura ambiente. Entonces ya empieza a haber una contribución desde entonces, ¿no? Ese es un problema que tenemos. Y lo otro que tenemos es que comparando la concentración de precursores de oro que dan este tipo de morfologías, es altísima, ¿no? O sea, tenemos concentraciones de, por ejemplo, 0.22 molar, que esto para hacer, por ejemplo, en las partículas por de Turkevich, pues es muchísimo, ¿no? Entonces hemos estado bajando la concentración de oro, tratando de ver si somos capaces de quedarnos con algún tipo de semillas, ¿no? Que después podamos crecer, ya en el DES, ya no haciéndolas aparte, sino haciéndolas en el sistema. Y lo otro que hemos tratado de hacer es tratar de quedarnos con las partículas pequeñas por centrifugación, ¿sí? Entonces pues hemos estado haciendo centrifugaciones a diferentes velocidades y bueno, hemos tenido algo de éxito, pero pues tenemos ahora que confirmar su estructura por tiempo. Y bueno, eso es un poco lo que les quería contar sobre lo que hemos estado haciendo. Ha habido principalmente los estudiantes involucrados, el maestro de ciencias Brandon, que está buscando opciones de ser doctorado, a lo mejor puede venir por aquí, ojalá que se anime. Y Nidia, que estuvo haciendo licenciatura ahí en Ensenada y ahora es en Alemania. Entonces, un poco agradecer pues, a la gente que nos ha ayudado para hacer este tipo de investigaciones y el grupo de investigación donde originalmente estuve trabajando cuando estuve en el semestre. Y a ustedes por su asistencia, pues muchas gracias. Le agradecemos al doctor Josué por la exposición y tenemos suficiente tiempo para preguntas. Don Laura. ¿Cuál es el tiempo que tarda en hacer la síntesis de, digamos, las nanopartículas en forma de estrella? Sí, qué bueno que lo mencionas. Eso no lo puse con una ventaja, pero ahora que lo hice lo debo de poner. Es muy rápido, en 10 minutos.
O sea, una vez que tienes el precursor de oro en alta concentración y el reductor a 60 grados, la reacción es sumamente rápida. O sea, nosotros le hemos dejado, no sé, un par de horas para asegurarse que todo el oro ha reaccionado, pero hemos visto, siguiendo las partes de las cinéticas por TEM y por BEVIS, que después de unos 10 minutos hay muy poco oro que queda sin reaccionar. Sí, entonces es sumamente espontánea la reacción. Sí, adelante. Okay. Digamos de que estas partículas son estables o bueno, mantienen su forma y sus características físicas y químicas en este medio acuoso, o también se pueden, digamos, utilizar en otros medios. O sea, solamente sacar las nanopartículas y utilizarlas en un sustrato, bueno, no sé. Sí, eso es de nuevo una pregunta súper interesante, ¿no? Decíamos, bueno, vamos a hacer cosas en un medio que nadie ha hecho y que no tiene punto de ebullición y que presenta alta estabilidad térmica, alta estabilidad química. Y luego la pregunta, bueno, ¿qué haces con cosas ahí en un líquido que no le puedes hacer casi nada, ¿no? La respuesta es complicada y fácil al mismo tiempo, ¿no? Fácil desde el punto de vista práctico, porque lo que tienes que hacer es solamente añadir un solvente de los componentes que hacen este líquido, que son sales. Por lo tanto, cualquier solvente prótico polar lo hace: agua, etanol, metanol, incluso acetona podría hacerlo. Y lo que no sea soluble en este nuevo régimen diluido de estos líquidos, pues se va a precipitar. Ahora, ¿por qué esto lo presentamos como una ventaja? Y yo creo que ha sido una de las claves para poder presentar este tipo de aproximación. O sea, al hacer nanomateriales en unos líquidos como estos, es que les comenté que la parte polar, la parte catiónica de estos líquidos pues es igual a la de los surfactantes catiónicos, ¿no? O sea, el acetil, trimetil, amonio, cloride, bromine o iodine, ¿no? O sea, lo que quieras. Entonces, lo que sucede es que el líquido es por sí mismo, dado su alta viscosidad, pues funciona un poco como surfactante, ¿no? Surfactante. Evidentemente la estabilidad es baja porque el tamaño de esas partículas es gigante. Por eso les decía, o sea, son partículas que las más pequeñas deben de tener un tamaño de 100 nanómetros, pero las más grandes ya están en el rango de, bueno, aquí no sé, un poco, pero es una micra, entonces debe de tener por ahí de media micra, o sea, 700 nanómetros por ahí. Entonces ya son bien grandes, y cuando acabas de hacer la reacción, o sea, si las quieres nosotros, si las tenemos que caracterizar, pues era bien fácil, porque solo esperabas a que se precipitaran, agregabas un poco de agua, se diluían las sales, el cloro de colina y la urea, centrifugabas y te quedabas con las partículas solas. Y esa es otra ventaja, ¿no? O sea, uno de los problemas para utilizar nanopartículas para hacer sensing es que ellas ya están funcionalizadas. Si tú quieres hacer sensing de algo aplicando, por ejemplo, sexo o demás, o sea, si tienes pegado surfactante, pues te genera un ruido. Evidentemente puedes hacer un background y quitarte esa señal, ¿no? Pero hay algo que está ahí. Si tú quieres pegarle cosas de manera eficiente, pues tendrás que competir con lo que está ahí. Algo que normalmente se hace es que algo que está funcionalizado lo pones a competir con un disolvente cada vez con más afinidad y entonces lo vas desplazando, ¿no? En este caso, las partículas que tenemos aquí son desnudas, ¿sí? Lo cual es un problema también, ¿no? O sea, una vez que diluyes tú, la oportunidad que tienes para pegar otra cosa es muy pequeña, pero se puede hacer. Hicimos algo, empezábamos a hacer algo con gente que quería hacer sensing, pegándole 4-aminotiofenol. El problema es que las estructuras, como son muy grandes, no pudimos obtener imágenes de Raman, bueno, señales de Raman muy, o sea, consistentes. Teníamos de repente un efecto Raman muy impresionante y de repente no tenemos nada, ¿no? Y entonces tenemos muchos problemas para hacer un setup así muy bueno para poder hacer CERS. Pero la oportunidad está ahí, ¿no? O sea, son partículas que no tienen pegado nada porque desde el principio no hay surfactante, ¿no? El medio es el surfactante mismo que se diluye cuando tú le agregas un antisolvente de las partículas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ellas como que empiezan a crecer, digamos, o sea, a medida que van transcurriendo el tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tamaño mínimo en el que, digamos, de que se empieza a ver una estructura definida? Fíjate que, por ejemplo, vamos a ver aquí las cinéticas que tenemos. O sea, tenemos aquí como 2 minutos, por ejemplo, y aquí en 2 minutos, si te fijas aquí, tenemos
ya picos incluso de altos índices de brillo. Entonces esas partículas pequeñas de 5 nanómetros ya son anisotrópicas. ¿Qué forma tienen? Irregular, ¿no? O sea, triangulitos, cuadritos y cualquier figura geométrica se te ocurre. Entonces toda la reacción no es homogénea, digamos de que todas las partículas tienen diferentes tamaños. Sí, eso es cierto. Y yo creo que si lo piensas bien en el sentido de qué tan homogéneos estos líquidos a ese nivel, es que son disolventes heterogéneos, ¿sí? O sea, piensa el tamaño que tiene el cloruro de colina. Piensa el tamaño que tiene la urea. Entonces nosotros hemos batallado muchísimo para caracterizar térmicamente esto porque presentan transiciones térmicas que tienen que ver con la velocidad del barril. Entonces tú calientas y de pronto la respuesta a ese calentamiento viene tiempo después, ¿no? Y fue por eso que fue muy difícil dilucidar la estructura tridimensional en estado líquido de estos sistemas. ¿Sí? Por eso tuvo que recurrir a la diffracción de neutrones. ¿Sí? Son compuestos amorfos, tienen algún componente cristalino si los enfrías, pero entonces induces algún tipo de segregación y demás. Entonces algo que la gente ha estado haciendo con simulación es ver que en estado líquido hay ciertos tipos de dominios que están caracterizados por concentración de cargas positivas o cargas negativas, ¿no? Si te pones a pensar que esos puntos deberían ser los importantes para que nuclee algo, pues entonces tienes nucleación, una contribución heterogénea de nucleación ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Alfredo. ¿Qué ventaja tiene tener una partícula triangular con una cuadrada? Una partícula triangular a una cuadrada. La verdad es que no lo sé con certeza, ¿no? Me puedo imaginar que se debe ser mucho más fácil ensamblarla en 2D que si tienes más lados, ¿no? Entre más lados tengas, pues es complicado hacerlo. Pero la verdad es que no lo sé. Contactamos con un grupo de la Universidad la Universidad la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Liliana, y ella nos estaba ayudando un poco a predecir cómo debería ser el plasmón dependiendo de qué número de picos. Pero una vez que esto suena muy interesante y yo lo había hecho con otros sistemas sumamente bien comportados, pero una vez que empezó a ver estos resultados dijo, es que lo que ustedes tienen es algo que es imposible de simular, ¿no? O sea, son tridimensionales, encima tienes picos de todos tamaños y la verdad es que no, o sea, justo por eso ves plasmones así, ¿no? O sea, súper anchos, súper menos intensos y aparte tienes una contribución por ahí de cercano infrarrojo, que es una de las cosas que queremos justamente explotar, ¿no? O sea, que puedes tener señales en el cercano infrarrojo, ¿no? O sea, tienes contribuciones de la parte anisotrópica. Entonces, en ese sentido, pues más lados, más picos, más hotspots, más posibilidades de hacerse. Sí. Durante el proceso, ¿cómo es el calentamiento? El calentamiento es en un plato caliente y bajo agitación constante de un agitador magnético, así muy normal. ¿No has pensado utilizar microondas para tratarlo de hacer un poquito? No lo hemos pensado, pero sería una forma de asegurarse a lo mejor quitar efectos de convección, probablemente, dado que es muy viscoso. Sí, no lo hemos hecho. ¿Alguna otra pregunta? Estas reacciones que mostrabas con iones metálicos, por ejemplo con cobre, ¿son selectivas? Por ejemplo, reacciones de precipitación. Bueno, estos cambios de coloración, ¿a qué se deben? Se deben a que el componente, que no es, por ejemplo, todos estos tienen en común cloruro de colina. Sí. Y tienen diferentes tipos de hydrogen bond donor, ¿no? Urea, no sé cuál es cuál, ¿no? Eso sí, Okay. te voy a ser sincero. Uno debe de ser etilenglicol, otro debe ser glicerol, cloruro de colina, acetamida, y dependiendo de las propiedades que tenga el líquido, pues son el tipo de complejos promoleulares que hacen, el tipo de compuestos de coordinación que hacen con el ion que está ahí, y pues tienes ahí estados de oxidación variables, ¿no? Y eso es lo que causa que haya una especiación bien única, ¿no? O especial en estos líquidos con respecto a lo que pasaría en agua. O sea, por ejemplo, podrías hacer una especiación de cromo, incluso teniendo cambios de coloración.
Ok, Sí, sí, sí. muy bien. Ya tenemos otro proyecto. Sí, 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 puede. Luego, no sé si tengas experiencia haciendo partículas vacías, hollow particles. No Se tengo podría- ninguna experiencia. Algo de lo que he visto es utilizar, por ejemplo, hard templates, ¿no? Utilizar pequeñas bolitas de estireno, ¿no? O polistireno que tenga alguna carga superficial, hacer la reducción sobre esas partículas, disolvértelas en la zona y te quedas con hollow particles. Algo que me había comentado Pepe Romo, que estaba bien interesante y que va un poco más acorde a lo que hago actualmente, es utilizar esferas más o menos grandes, de un micrómetro, y luego ensamblar partículas como estas, o a lo mejor branch particles, ¿no? Decorarla toda, volarte la parte de adentro polimérica y te quedan entonces partículas que tienen entradas, ¿no? Que siguen siendo hotspots. Entonces podías hacer sensing selectivo de lo que entra. Pero la verdad es que quedó una idea y no lo hemos hecho. O sea, el giro de lo que estamos haciendo últimamente ahí en el grupo tiene que ver con polímeros, que es lo de mi línea de investigación inicial. Siempre estoy abierto a colaborar con nuevas ideas, sobre todo en algo que les comento de nuevo, es que por supuesto no se trata de hacer cocina y hacer prueba y error, pero es muy fácil estar explorando posibilidades con este tipo de sistemas, ¿no? Son muy baratos y es fácil. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos nuevamente a nuestro expositor y le